con unos términos un poco complejos, así que vamos a prestar bastante atención, porque es de verdad, se distraen acá si la malogramos feo, por favor, ¿ya? Así que todos atentos, porque ya sí tenemos bastante para hacer. El tema del día de hoy, chicos, de geografía es la geopolítica. Bien, vamos a hablar de la geopolítica el día de hoy, así que todos bastante atención, ¿ok? ¿Qué es la geopolítica? Siempre vamos por el concepto, ¿no? ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica, chicos, es una rama de la geografía. Es una rama, ya partimos, es una rama de la geografía que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. Entonces vamos a analizar a los países, a los estados, de acuerdo a su geografía, ¿no? O sea, cómo influyen los factores del país, del territorio, de las formaciones, de los relieves, en la evolución de los estados. ¿Influye o no influye? Por ejemplo, el hecho de que Paraguay no tenga salida al mar, ¿ha influido en la clase de país que es? Es algo, una buena pregunta, ¿no? ¿Qué país tiene más oportunidades de desarrollarse? ¿Un país con salida al mar o un país que no tiene salida al mar? Son preguntas que nos hacen pensar cuánto influye la geografía de un país en el desarrollo de ese país. Entonces, a eso se refiere, chicos, directamente la geopolítica. Muy bien. Entonces, es una disciplina que estudia la importancia del espacio geográfico en el desarrollo de un estado o país. Bien. Una disciplina que enseña a valorar la ubicación geográfica del país, ayuda a identificar las potencialidades del país y a realizar un mejor uso de los espacios físicos. Entonces, ¿para qué nos sirve, para qué le sirve al país analizar su ubicación geográfica, analizar su relieve, su territorio, identificar sus potencialidades, todo eso? Nos sirve para desarrollarnos, nos sirve para desarrollarnos. O sea, muchas veces el desarrollo de un país va a depender de dónde está ubicado, si tiene o no tiene salida al mar, del tamaño del país, mientras más territorio tenga o menos territorio tenga, qué tipo de territorio tiene. Por ejemplo, un país como Arabia Saudita. Arabia Saudita, comparada con Perú, no vas a hacer agricultura en Arabia Saudita porque es una zona desértica, ¿no? Arabia Saudita es un país que vive del petróleo, por ejemplo. Es un desierto, pero un desierto con mucho petróleo. Perú sí tiene tierras de cultivo, entonces Perú va a depender sobre todo más que nada de la agricultura. Entonces ahí nos está dando cuenta la geopolítica es esa disciplina que nos enseña cómo las ventajas, el territorio, la ubicación de un país lo van a ayudar en su desarrollo. Todos los países quieren ser desarrollados. Todos los países quisieran ser potencias mundiales. ¿Por qué solo un grupo de países lo es y por qué otro grupo no lo es? Eso lo explica la geopolítica. ¿Ya? La geopolítica va a explicar eso, ¿no? La importancia que tiene el territorio o el espacio geográfico para el desarrollo de un estado y cómo es que esto influye en si un país se desarrolla o no se desarrolla. Muy bien. ¿Cuándo nace la geopolítica? En el año de 1916 y se va a desarrollar en algunos países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Noruega. ¿Ya? El padre de la geopolítica es un sueco llamado Rudolf Helen. ¿Ya? Rudolf Helen publicó una obra llamada El Estado como forma de vida, ¿no? Donde Rudolf Helen va a comparar a un país con un cuerpo de un ser humano vivo. ¿Ya? Y Rudolf Helen compara a un país, al Perú, lo compara con un cuerpo, con una cabeza, con brazos, con corazón. Él va a señalar que un Estado es muy parecido a un ser vivo. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde aparece el término geopolítica? En la obra El Estado como forma de vida, donde citó por primera vez el término geopolítica. Surgió también como una ciencia que trató de justificar la expansión territorial de los estados imperialistas sobre los pueblos subdesarrollados o débiles. Entonces, acá nos estamos dando cuenta, señores, hemos hablado la vez pasada del imperialismo, ¿verdad? Hablamos del imperialismo, hablamos de la paz armada. Es curioso que países como Alemania, justamente, o Inglaterra, que son países imperialistas, que no les tiembla la mano al momento de invadir otros países menores, tengan este tipo de políticas, de doctrinas geopolíticas. Acá nos estamos dando cuenta por qué justamente en estos países desarrollados aparece la geopolítica. Surge como una forma que ellos tuvieron de justificar sus conquistas, de justificar su expansión territorial hacia países menores, países débiles. Bien, entonces, eso es algo muy importante de recordar. Así surge la geopolítica, ¿no? A ver,
¿Qué más podemos decir? ¿Cuáles son las finalidades de la geopolítica? Primero, la geopolítica tiene como finalidad señalar al gobernante la forma más adecuada de manejar el territorio que posee un Estado. Para eso sirve la geopolítica. Primero, el presidente, el gobernador de un país, al estudiar la geopolítica, va a saber cómo distribuir o cómo accionar sus políticas públicas en base al territorio, ¿ya? En base al territorio. Si tu territorio es un país desértico, vas a tener que adecuarte a eso, a lo que hay, ¿no? Si en tu territorio, por ejemplo, el gobernador de Venecia, yo creo que el gobernador de Venecia nunca se le hubiera ocurrido el hacer una política para hacer carreteras. ¿Cómo vas a hacer carreteras en Venecia si está todo inundado? Entonces se pusieron a hacer canales, ¿no? Y ya que la gente se desplaza así. Entonces, las políticas que se hacen en un país giran en torno muchas veces al territorio que posee ese país. Si tu territorio es un territorio con muchas minas, dedícate a la minería. Si tu territorio es un territorio con valles fértiles, dedícate a la agricultura, ¿no? Si tu territorio es un territorio muy desértico, dedícate a alguna actividad que te permita el territorio desarrollar, ¿no? Entonces, no podemos, la geopolítica le enseña a los gobernantes que hay cosas que no se van a poder hacer. Definitivamente hay cosas que no se van a poder hacer y tienes que estar adecuándote a lo que haya, ¿no? Al territorio. Permite valorar las características físicas y las riquezas que posee un país. Claro, la geopolítica nos ayuda a ver el relieve, el territorio y sobre todo las riquezas, ¿no? Minas, tierras, todas las riquezas que encierra un país. Sirve para entender y explicar el orden mundial, ¿no? Como hay países que han sabido aprovechar muy bien sus territorios y los han llevado hasta unos límites altísimos, y cómo hay países que a pesar de tener un territorio muy rico, no los han sabido aprovechar. Comparemos, chicos, el caso de Japón y el caso del Perú. Japón es un archipiélago, perdón, de islas. No es del tamaño del Perú, Japón. Japón en riqueza tendrá ni la cuarta parte de riqueza ni de minas que tiene el Perú. Pero Japón es una potencia mundial. Y Perú, estamos en la nada. Nos estamos peleando ahorita por ver cuántas camas hay en un hospital. ¿Por qué razón Perú no es una potencia con todo lo increíblemente rico que es? ¿Y por qué países como Japón son potencia, siendo más pequeños? Francia, siendo más pequeño que Perú, ¿por qué es potencia? No hay una explicación lógica a eso. Eso te lo explica la geopolítica. Japón supo aprovechar mejor el territorio y las riquezas que le ofreció su país, como vimos ayer con la era Meiji, y el Perú no. Pues. Por eso el gran Antonio Raimondi, este sabio italiano, diría esa famosa frase: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿No? O sea, somos un país increíblemente rico, pero damos pena. Porque no sabemos administrar nuestros recursos, porque políticamente no hemos tenido buenos gobernantes, porque la corrupción es el más grande azote que tenemos y eso no se va a arreglar. Desgraciadamente no. Desgraciadamente el Perú está flagelado por la corrupción y eso va a limitar demasiado nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. ¿Ya? Reconocer el valor estratégico que significa su ubicación en el continente y en el mundo. Cada país tiene una ubicación estratégica, pero tienes que saber encontrar esa ubicación estratégica. Por ejemplo, si nosotros miramos el mapa de América, el Perú está en una zona estratégica, porque estamos en el centro de América, en la parte occidental. O sea, no estamos ni muy al norte de la línea ecuatorial, pero tampoco estamos tan al sur. Estamos en una posición en la cual podemos hacer primar nuestra supremacía, tanto ejercer influencia hacia el norte como ejercer influencia hacia el sur. Otra cosa es que no nos hemos dado cuenta de eso, desgraciadamente. Ya no tenemos... Con esta clase van a renegar un poco, pero da cólera que Perú, siendo lo que es, no se hayan percatado de este tipo de situaciones. Facilita la toma de decisiones en las actividades económicas, ¿no? Facilita la toma de decisiones en las actividades económicas y nos permite proyectar al país en el contexto internacional también, ¿no? Proyectamos al país en el contexto internacional. Y también tomar decisiones en las actividades económicas. Todo esto les sirve a los gobernantes, ¿no? ¿Cómo es que tu país influye en qué tipo de políticas o medidas vas a tomar? A ver, vamos a hablar acá. Algunos pensadores. Posturas, estas son escuelas geopolíticas. O sea, mira lo que los países piensan sobre cómo deben desarrollarse. Este señor que están viendo en pantalla se llama Federico Ratzel, alemán. Mira lo que piensan los alemanes. Los alemanes dicen que los estados cumplen un ciclo de vida, que un estado nace, crece, madura y luego se muere, como una persona.
sostiene Federico Ratzel que los estados más fuertes se engrandecen a costa de los más débiles. Él también pensó que los estados eran como organismos que luchaban por el espacio vital, ¿no? A ver, les voy a explicar un poquito qué es esta doctrina, porque esto puede venir en el examen. ¿Cuál es la doctrina del espacio vital? La doctrina del espacio vital es una doctrina, una enseñanza que justifica el por qué un país tiene que invadir a otro. Entonces, Federico Ratzel justamente nos habla de eso. Él dice, ¿no? Por ejemplo, en tu país tienes 100.000 personas, digamos, en tu país hay 100.000 personas, pero solo hay espacio y alimento para 50.000. Eso quiere decir que la otra mitad de tu población se va a morir de hambre. Entonces, como tú necesitas comida y territorio para esos 50.000, por la doctrina del espacio vital, estás justificado. Si tú quieres invadir al otro país que está a tu costado, invádelo. Invádelo porque lo haces por necesidad, por la necesidad de ocupar tu espacio vital. O sea, el espacio vital sería el espacio que tú crees que necesitas para que tu población se desarrolle de una buena manera. Y de ahí nos preguntamos, todavía hay gente que se pregunta por qué razón Hitler empezó a invadir toda Europa. Porque Hitler, en su mente, él pensaba como Federico Ratzel, son alemanes, ¿no? Y Hitler decía, no, pues es que yo tengo muchos alemanes, me falta espacio. Entonces invado Austria y todavía me sigue faltando espacio, invado Polonia. Y cualquier cosa que me pregunten, yo estoy justificado porque yo estoy luchando por mi espacio vital. O sea, esa es la doctrina de los alemanes. Para los alemanes, la manera de que Alemania dominaría el mundo sería conquistando el territorio, los países. Esa era la forma. ¿Y cómo lo justificaban? Con la doctrina del espacio vital. Tú eres libre de invadir otros territorios si lo justificas diciendo pues que estás luchando por el espacio vital para tu población, ¿no? Entonces, esa es la doctrina de Federico Ratzel de Alemania. Acuérdense, señores, acuérdense que cada país tiene una idea distinta de cómo dominar el mundo, ¿eh? O de cómo ser un país potencia. Alemania, para que Alemania, por ejemplo, piensa que son potencias si conquistan territorios. Pero vamos a ver que otros países no tienen esa idea, tienen otras ideas. Entonces, en el examen yo te puedo poner, ¿qué país propone que dominará el mundo si controla el mar? Y no me vas a marcar Alemania, porque Alemania es territorios, físico, espacio, ¿no? Vamos a ver otras doctrinas. Acá está, por ejemplo, Rudolf Helen, el sueco, que comparaba a un país con un cuerpo vivo, ¿no? Que un país, así como el cuerpo, tenía pues su cuerpo, corazón, arterias, ¿no? Las arterias serían los caminos, las vías, todo eso, ¿no? El corazón sería la capital, algo así, ¿no? El cuerpo, el territorio. Otra cosa interesante de que sostiene Rudolf Helen es que los estados pequeños deben ser absorbidos por los estados grandes. O sea, acá nos estamos dando cuenta de esa visión europea, ¿no? Los europeos tienen esa idea de que un estado grande tiene el pleno derecho de absorber a un estado débil y pequeño, ¿no? Esa es la visión que tiene un europeo. Acá está, ¿no? Países débiles. Ahí está, países. Esto es como, a ver, chicos, no sé si ustedes alguna vez han jugado, hay un jueguito en la computadora que se llama Agario. ¿Han jugado Agario, donde tú eres una bolita y tienes que comerte otras bolitas? Supongo que alguno habrá jugado eso y te puedes poner caritas y todas esas cosas. Bueno, si no lo han jugado, búsquenlo hoy día, busquen ese famosito, es un juego bien famoso, pones Agario y empiezas a comerte a los demás. ¿Ya? Esto sería algo parecido, me hace acordar. Eres una gran potencia y tienes varios países a tu alrededor que son países débiles y pequeñitos. ¿Qué haces? Simplemente los absorbes y ahora eres una superpotencia. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es, chicos, la idea que tiene Rudolf Helen, que un país potencia debe absorber a países menores y entre todos convertirlo al país potencia en una superpotencia. Un ejemplo de esto, la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia anteriormente, ¿no? Entonces, Rusia, que era Rusia se estaba modernizando, Rusia era una potencia mundial en ese tiempo, y Rusia empieza a absorber a países pequeños para convertirse en una superpotencia. Absorbió a Ucrania, Bielorrusia, a Kazajstán, a Tayikistán, a todos los países de su órbita, los absorbe y se convirtió de lo que era Rusia, se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? El país más grande del mundo. Entonces, eso es lo que sostenía Rudolf Helen. Bien, acá tenemos la doctrina de Inglaterra, Halford Mackinder. Halford Mackinder
Esta es la geopolítica inglesa, ¿no? Él dice, desarrolló la teoría del Hirtland. Hirtland, o el Hirtland, ya, Hirtland significa centro o corazón del mundo. Ya, Hirt es corazón, Land es territorio, ¿no? Corazón de la tierra o corazón del mundo. ¿Ya? Donde sostiene que el dominio de un área concreta del mundo permitiría dominar a todo el mundo, ¿no? Para este señor, Mackinder, ¿ya? Mackinder, el centro es Europa del Este, los continentes son como una isla mundial y todos los océanos es un océano mundial, ¿no? Para este señor, quien controla Europa del Este dominará el Herland, o sea, el centro de la Tierra. Quien gobierna Herland dominará la isla mundial y quien gobierna la isla mundial controlará el mundo, ¿no? Entonces, este señor propone algo que luego los ingleses van a tomar, una de sus ideas. Para los ingleses, el control del mundo parte por dominar el mar, ¿ya? Así como los alemanes se preocupaban por la conquista del territorio, del espacio vital, los ingleses creen que dominando todas las rutas marítimas del mundo, controlarán el mundo. Entonces, por eso es que Inglaterra siempre se esforzó por tener la mejor armada naval, ¿no? Y controlaba las rutas marítimas. Y eso se dejó en evidencia en las guerras mundiales, ¿ya? Por esa razón, cuando ayer hablaba con ustedes de la era Meiji, ¿qué hizo el emperador? Mandó a sus estudiantes a Inglaterra a copiarse del modelo naval de Inglaterra, ¿no? Porque era el mejor, el más poderoso y el que controlaba todas las rutas marítimas del mundo, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento y acá aparece la idea del Herland, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de qué es el Herland, ¿ya? Acá está, ¿no? Según la doctrina de Inglaterra, esto es así, ¿no? Esto es un anillo a la isla mundial, los 5 continentes. Si estos son los 5 continentes, el centro estaría en Europa del Este, en lo que es ahora Rusia y Asia. Ahí estaría el centro. El que controlara este centro podría extender su poder a todo el mundo, ¿no? El que controlara Rusia podría extender su poder al resto del mundo, ¿no? Y también, obviamente, controlar los 5 océanos del mundo. Tenemos también Karl Haushofer, ya Karl Haushofer, este es otro alemán, y él habla ya justamente de lo que les decía, ¿no? La teoría del espacio vital que ya les expliqué, ¿no? Dice, ¿no? Establecer la relación entre espacio y población asegurando que la existencia de un Estado quedaba garantizada cuando dispusiera del suficiente espacio para atender a las necesidades del mismo. Sostenía que el Estado que no posee espacio que requiere tiene el derecho de extender su influencia, tienes el derecho de invadir otros países si tú consideras de que lo que tienes es poco para mantener a toda tu población. Una muy buena justificación para invadir países. ¿Ya? Listo. No identificó a la geopolítica como la doctrina de la dominación mundial. Todos estos países apuntan a lo mismo, dominar el mundo. Justificó la expansión alemana que daría origen a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál fue la doctrina que justificó el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Pues eso es la teoría del espacio vital, o la doctrina del espacio vital, ¿no? Partes y elementos de un Estado según la geopolítica. Vamos a hablar ahora de partes y elementos de un Estado. Atentos, por favor. El Estado se conforma de 4 partes. Todo Estado, según la geopolítica, se conforma de 4 partes. El Perú también. El Hirtland es el núcleo vital del Estado, es el corazón del Estado, el Hirtland o núcleo vital. Luego está el Hinterland o el espacio de crecimiento, es un espacio que rodea al núcleo vital y que lo protege y lo ayuda a crecer. Las comunicaciones y las fronteras. Esos son los 4 elementos que forman un estado, cualquier estado. Hirtland, Hinterland, comunicaciones y fronteras. ¿Qué es el Hirtland o núcleo vital? Es la zona del territorio de mayor desarrollo. Generalmente se localiza en la parte central del Estado. Constituye la zona donde se ubican los poderes del Estado y concentra la mayor capacidad cultural, económica, política y militar. Posee la mayor parte de recursos económicos de un Estado y colonización de un Estado. Ya, a ver. Chicos, el Hirtland es la zona más desarrollada, la zona que tiene el centro del poder político, tiene el mayor poder económico, militar, los mayores recursos. Muy bien, eso es el Hirtland o el núcleo vital. Díganme ustedes, chicos peruanos que son ustedes, ¿cuál es el Hirtland del Perú? Basados en esta descripción. Lima. Claro, pues, ¿no?
¿Cuál? Lima. Acá Lima. están los poderes del Estado, aquí se concentra el mayor poder económico, político, militar, todo es Lima. Pero hay un pequeño problema con que sea Lima. ¿En qué región está Lima? Regiones En naturales. la costa. En la costa. Costa. Y ahí tenemos un gran problema. Porque el Hirlan o el núcleo vital de un país dice que debería estar ¿dónde? ¿Dónde debería estar? A ver, ¿qué dice acá? ¿En dónde debería estar? Parte central. En el centro de tu país, En la papá, parte en el central. centro de tu país. Y Lima no está en el centro del Perú, por amor de Dios. Lima no está en el centro del Perú. Lima está en el centro de la costa, pero no del Perú. ¿Se han puesto a pensar ustedes, chicos, cuánto tiempo le toma a una persona de la sierra venir a Lima? ¿Y cuánto tiempo le toma a una persona de la selva venir a Lima? Es algo increíble, de verdad. Increíble. Entonces, todo país que usa el cerebro, todo país que han usado la cabeza, ¿qué han hecho? Han elegido su capital. ¿En dónde? ¿En qué parte de su país han puesto su capital? A ver, chicos. La parte En el central. En centro. la parte central, en el centro de su En el país. centro. Porque del centro de tu país puedes empezar a establecer vías de comunicación que conecten con todas tus provincias, tus regiones, y que todas se desarrollen al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, si la capital del Perú estuviera en el centro del Perú, le tomaría el mismo tiempo a una persona de la selva llegar a la capital que de la costa, porque están a distancias muy buenas. Del norte a la capital también, del sur a la capital también. Y se aplicaría un famoso dicho que decía: todos los caminos conducen a Roma, ¿no? O sea, un país muy bien interconectado, un país en el que la capital fuera el corazón que bombea, y de ahí pues se expande a todos. Incluso mirando nuestro cuerpo humano, el corazón está aquí. O sea, no está tan abajo del cuerpo, ni tampoco tan arriba, no está en la cabeza, ¿no? Porque si el corazón estuviera en la cabeza, ¿cuánto tiempo le tomaría llegar la sangre hasta los pies? Entonces, esa es la importancia de la geopolítica. Profesor, ¿y qué pasa con los países que tienen su capital no en el centro, sino en la costa, probablemente? Bueno, son países que son bestias. Porque geopolíticamente hablando, eso está mal. Brasil. Brasil hasta el siglo pasado, años 50 por ahí, la capital de Brasil, ¿cuál era? Era una de sus ciudades más famosas, Río de Janeiro. ¿Quién no ha escuchado de Río de Janeiro? Pero los brasileños agarraron y dijeron: no, pues no puede ser posible. Río de Janeiro está en la playa, en la costa, ¿ya? Y geopolíticamente hablando, Brasil no se va a desarrollar de esa manera con la capital en la costa. ¿Qué? Se desarrolla la costa nada más. Lo que pasa en el Perú, que la costa nomás se desarrolla. La sierra olvidada y la selva peor, olvídate. La selva no llega ni Dios. Entonces, ¿qué hicieron los brasileños? Agarraron, sacaron una ley y crearon una ciudad moderna en el centro de Brasil. ¿Y cómo se llama? Brasilia, la capital de Brasil. ¿Dónde está la capital de Chile? ¿En Valparaíso? ¿Que eso es una de sus ciudades más importantes? No, en Santiago. ¿Y dónde está Santiago? En el centro de Chile. ¿Dónde está la capital de Colombia? Bogotá, en el centro de Colombia. Capital de Venezuela, Caracas, en el centro de Venezuela. Quito, capital de Ecuador, en el centro de Ecuador. Países que tienen su capital en su litoral, en su costa. Perú, Argentina. Uruguay. Bueno, de Uruguay se puede entender, porque Uruguay es un país pequeñísimo, ya, pequeñísimo. O sea, Uruguay es muy chiquitito. Entonces, Montevideo es una ciudad que está en el litoral, pero el país es tan pequeño que lo han interconectado muy bien, ¿ya? Pero, ¿cómo lo explicas en Argentina? ¿Cómo lo explicas en Perú? No se explica. Y por eso es que Argentina y Perú son países que están enfrentando graves crisis, sobre todo el Perú, hasta Argentina. Ni Argentina está tan mal, pero Perú sí, ¿no? Entonces, ahora ya entendemos un poquito de eso. ¿Por qué la gente se quiere venir a vivir a la costa? ¿Por qué la gente de la sierra quiere venir a vivir a Lima? Porque la costa es la más desarrollada y no debería ser así. Se está provocando que en la selva no haya población, en la sierra la gente no haya gente viviendo en la sierra, y todo el mundo se amontona en la costa. ¿Se dan cuenta del problema? Eso es un gran problema. Que aparentemente ningún presidente del Perú se ha puesto a pensar en que deberíamos trasladar la capital de Lima al centro del Perú, ¿no? En el centro del Perú tenemos una ciudad que es muy parecida, en términos de modernidad, es muy parecida a Lima, que es Huancayo. Probablemente el núcleo de la capital peruana debería trasladarse allí, ¿ya? Debería trasladarse allí.
es mi punto de vista, o se puede crear una ciudad nueva, muy moderna, en el centro del Perú, que esté cerca obviamente de esos lugares, y desde las cuales se puede empezar a tejer una red muy bien interconectada para que el Perú se desarrolle de manera uniforme. ¿De qué te sirve que se desarrolle una región si otras dos están en el olvido? No te sirve de nada. Provocas más desigualdad más. Entonces, chicos, ¿la geopolítica es importante o no es importante? Es importantísima, es importantísima. Aparte de que del Herland, otra razón también es porque, ¿por qué debe estar tu capital en el centro de tu país? Por un motivo militar. Hay motivos militares para decir eso. ¿Tu país en dónde estaría más seguro? ¿En la costa o en el centro? En la costa. En la costa estaría más, perdón, en el centro estaría más seguro. ¿Ya? ¿Qué pasó con Lima en la guerra de Perú contra Chile? Fácilmente, como Lima está en la costa, ¿qué hizo Chile? Hundió nuestros barcos, vino con sus barcos, bloqueó el Callao y bloqueó Lima. Listo, ¿a dónde te vas a ver? No te va a llegar ayuda por mar y solo cuentas con la ayuda de la sierra peruana. O sea, se dan cuenta de lo riesgoso que es tener tu capital hasta por motivos militares, tenerla en la costa. Un bloqueo naval y adiós. ¿Quién te ayuda? Muy interesante. ¿Qué es el hinterland? El hinterland, ¿ya? Tatiana me dice, si nuestra capital hubiera estado en la sierra, ¿habríamos sido más desarrollados? Probablemente sí, Tatiana. Probablemente sí, por varias razones. Porque, y lo voy a explicar ahorita. Mira, escucha lo que voy a hablar del hinterland y te vas a dar cuenta por qué. Si nuestro centro hubiera estado en el centro del Perú, nos hubiéramos desarrollado más. Escucha lo que dice el hinterland. Es el espacio geográfico en el cual se desarrolla y expande un estado. Se encuentra entre el núcleo vital y las fronteras. O sea, si tu núcleo vital está en el centro, todo el espacio que rodea el centro, todo el resto de tu país, es tu hinterland, el espacio de crecimiento. Protege al núcleo vital, lo protege, como un grupo de personas, hacen un cordón y protegen al que esté en el centro, lo protegen. Lo provee de recursos necesarios para que pueda mantenerse. Puede expandirse por colonización, conquista, y dice acá humanos, amalgamación, pues. Bien, ahí está mal el nada escrito esa parte. Entonces, esa es la importancia. Al mismo tiempo que la capital se desarrolla, los estados, las provincias, regiones que están alrededor, todas se desarrollan igual, porque no hay favoritismos, no hay preferencias. En el caso como Lima está en el centro de la costa, ¿quién tiene preferencias? Los departamentos que están cerca de Lima. ¿Quiénes son los departamentos más desarrollados? Los que están en la costa norte y un poco los que están en la costa sur. Arequipa, Trujillo, Ica, Ambayeque, los más desarrollados. ¿Por qué? Porque están cerca, muy cerquita del núcleo. Pero ¿qué pasa con los departamentos de la sierra? ¿Qué pasa con los departamentos de la selva? Están tan lejos del núcleo vital que no se desarrolla, no hay control, el Estado demora mucho en llegar. ¿Cuánto tiempo le toma a un policía ir a investigar un caso a Loreto? Saca tu cuenta. Si tu capital está en el centro de tu país, tú puedes controlar de una manera más eficiente todo, porque puedes hacer carreteras, hacer caminos y llegar rápidamente a esos lugares y que de esos lugares lleguen rápidamente a tu capital, ¿no? Entonces, hay muchas razones que avalan el hecho de que el Perú debería cambiar de capital, deberíamos cambiar. Bueno, si alguna vez yo me vuelvo presidente del Perú, voy a hacer eso, ¿ya? Ojalá me dejen. Ya saben, voten por mí, ¿ya? Las comunicaciones son las vías y medios de las diversas zonas, ¿no? A ver, acá se han mezclado algunas palabras, ¿no? Acá, a ver, ya, entonces, las vías y medios de las diversas zonas de comunicación, ¿no? De las diversas zonas de un país. Permiten la circulación de los medios económicos, políticos y militares. Claro, transporte de tropas, transporte de recursos económicos, transporte de alimentos, todo eso, ¿ya? Fomenta la integración territorial, ¿ya? Fomenta la integración territorial. Entonces, las vías de comunicación. ¿Hay suficientes vías de comunicación en el Perú? No las hay. Se han construido carreteras, se han construido aeropuertos, se han construido puertos, pero seguimos con el problema de que hay muchas zonas que están aisladas. Y aparte del tema del aislamiento de algunas zonas que no llegan carreteras todavía, está el hecho de que las carreteras que tenemos son malas. ¿Ya? Oye, mira, no sé, a ver, ¿alguno de ustedes ha pasado por la universitaria y ha visto el estado de esas pistas? Cruce de universitaria con San Felipe, nada más. Te tienes que comer semejantes baches. Ya, si tus pistas que tienes están así,
Imagínate los lugares donde no hay pistas. Tenemos malas comunicaciones, malas comunicaciones. ¿Tenemos telecomunicación? No. Hay sitios de Perú donde no llega el internet, donde no tienen luz, no tienen cable mágico, no tienen televisión. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Entre la sierra y la costa, ¿quién tiene internet? ¿Quién tiene mejores telecomunicaciones? La costa. ¿Quién tiene mejores pistas? La costa. Todo es la costa porque todo gira en torno a Lima. Desgraciadamente eso es así, ¿no? Y por último hablamos de las fronteras. Es el contorno que une o rodea al estado de un país. Señala el comienzo y el fin del dominio territorial de un país. Son las líneas que demarcan al territorio de un país sobre el cual tiene soberanía. Las fronteras pueden ser dos tipos, fronteras naturales y fronteras artificiales. Por ejemplo, acá hay un río y yo le digo a Ecuador, ya Ecuador, mira, del río para el norte es tu país, es Ecuador. Y del río para el sur es mi país, Perú. Entonces no nos metemos, bacán, el río es nuestra frontera, acá terminamos. Esas son las fronteras naturales. Puede ser una cordillera, como en Chile. Chile y Argentina son separadas por la cordillera de los Andes. De la cordillera para acá, Argentina, de la cordillera para acá, Chile. Bacán, no nos hacemos faltas. ¿Qué pasa cuando no hay ese tipo de fronteras? ¿Qué pasa cuando es un desierto, todo es plano? ¿Qué haces? Ah, ya, muy bien, agarramos, ponemos esos bloques de cemento y hacemos una línea, ¿no? Ya, acá está, ¿no? No hay frontera, que hay que poner bloques. Esos bloques se llaman hitos. Hitos se llama, ¿ya? Hitos. Pones bloques de cemento y muy bien. De estos hitos, de estos bloques, para acá es mi país y de acá para acá es tu país. Esas son fronteras artificiales. No existían, las colocaste para marcar el límite de un país y otro. Esas son las fronteras. ¿Cuántas fronteras tiene el Perú? 5 fronteras. ¿Perú limita con cuántos países? 5. Por el norte, con Ecuador y Colombia. Por el este, con Brasil. Por el sureste, con Bolivia. Y por el sur, con Chile. 5 fronteras que tiene el Perú. Por el oeste, con el Océano Pacífico. Bien, ahí está. Aquí tenemos el gran problema, chicos, que les mencionaba. Acá tenemos, ¿no? El núcleo vital. Mira dónde está tu núcleo vital, papá. Mira dónde está tu núcleo vital. Mira cuánto tiempo le toma llegar hasta acá. Mira cuánto tiempo le toma llegar acá. Al toque, ¿no? Al toque acá, al toque. Y acá, que no te extrañe que Puno, Madre de Dios, Loreto, Ucayali sean las zonas más olvidadas. Mira cuánto tiempo toma, ¿no? Entonces, si tu núcleo estuviera aquí, en el centro, sería mucho más uniforme. Como una telaraña, ¿verdad? Como una telaraña, ¿no? ¿Dónde la araña dónde vive en la tela? ¿En un costado o en el centro? En el centro, pues. Y extiende la tela hacia los lados. Cosa de que todas tienen la misma resistencia, todas crecen por igual. Eso debería ser. Fronteras, ahí están tus fronteras, 5 fronteras, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. El núcleo vital, el corazón de tu país, que debería estar en el centro, y el resto del país actuar como un espacio de crecimiento para el núcleo y para ellos mismos. Así tu país se desarrollaría muy bien. Muy bien, entonces ya sabemos, ¿no? Bueno, de ahí ya tenemos a hablar de la realidad nacional, potencia nacional, poder nacional, política nacional. Eso lo vamos a ver ya en otra clase. A ver, ya, miren, me quedan 2 minutos. Voy a terminar ya para no dejarles con la intriga. Realidad nacional. ¿Qué es la realidad nacional? Es la situación político, económico, social, militar que experimenta un Estado, ¿no? En un momento determinado. Permite conocer la problemática nacional y sus posibles soluciones. Permite establecer los objetivos nacionales. Realidad nacional. ¿En qué situación está tu país? Chicos, la realidad nacional del Perú. Para deprimirnos, ¿verdad? Para deprimirnos. ¿En qué realidad estamos? Endeudados, no tenemos dinero. A nivel salud, colapsados. A nivel militar, antiguados, nuestras armas viejas. O sea, somos un caos, damos pena. Ya, esa es nuestra realidad y deberíamos estar trabajando en cómo solucionar eso. Eso es la realidad. Potencial nacional es el conjunto de recursos materiales y humanos de los que dispone un Estado. Es utilizado por el Estado para la consecución de los objetivos nacionales. ¿El Perú tiene muchos recursos? Sí. ¿Somos potencialmente un país potencia mundial? Sí. Pero el hecho de que tengamos esos recursos no significa que vamos a ser una potencia mundial, porque los mal administramos. Porque esos recursos, en vez de usarlos para nuestro desarrollo, los vendemos a otros países que se los llevan para que sí se desarrollen y nosotros no. Ahí está el problema. Y volvemos a lo que decía Antonio Raimondi. Somos un mendigo sentado en un banco de oro, porque lo que tenemos no lo aprovechamos y lo aprovechan otros. Acá está nuestra realidad, falta de pistas, protestas sociales, desigualdad social, analfabetismo, desnutrición,
Esa es nuestra realidad. Poder nacional, es la capacidad que tiene para conseguir, que tiene un país para conseguir lineamiento y mantener lo que elabora el Estado, ¿no? Los objetivos nacionales. El poder nacional está representado por las diversas instituciones y autoridades. Con el poder nacional se logra la organización de la población y el dominio sobre el espacio geográfico. Chicos, nuestro poder nacional son nuestro presidente y nuestros congresistas. Tu presidente es Vizcarra, que ahorita está en problema con Richard Swing. Y tus congresistas ya has visto que... Así que ya sabes cómo está tu poder nacional, ¿verdad? Mira a tus congresistas y mira a tu presidente. Finalmente, política nacional es el conjunto de estrategias y lineamientos que desarrolla un Estado para alcanzar sus objetivos nacionales y resolver sus problemas. Es el conjunto de medidas o planes que elabora el gobierno. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno tomó para combatir la pandemia? No cerrar las fronteras, dar malos bonos, no hacer buenos gráficos estadísticos, permitir la corrupción. Así que ya tenemos por qué estamos como estamos. Bueno, chicos, esta clase es para renegar, es deprimente, sí, pero bueno.